No me han dicho nada. Es que las ayudantías siempre dependen de ustedes en el fondo, de si hay algún compañero dispuesto y hace la postulación, pero esa parte la desconozco. Tengo la sensación de que no, Cristian, porque me habrían consultado, no sé, Paulo me habría dicho algo. Yo sé que todavía no llegan las respuestas, digamos, si se aprobaron o no los ayudantes, pero no tengo antecedentes, Cristian, de que alguien se haya postulado para contabilidad y finanzas. Qué mal. Así que por ahora la única ayudante voy a ser yo. Cualquier duda, consulta que tengan, me van a tener que escribir o en el fondo en estos espacios, ¿cierto? Ir viendo las dudas e inquietudes que tengan, ¿ya? Vale, pues. O hacia la consulta por algo más, Cristian. Eh, es que no estoy entendiendo mucho, pero eh, habrá que ponerle más tinca nomás. No queda de otra. ¡Qué mal! Ya, pero no nos compliquemos, Cristian, porque en realidad estamos empezando. Yo les comentaba desde que nos conocimos, ¿cierto? De que esto, así como ustedes aprendieron, ¿cierto? A programar, a entender estos lenguajes de la ingeniería, la contabilidad es un lenguaje más. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente hay que ir comprendiendo algunos conceptos, hay que ir entendiendo también la lógica, ¿cierto?, de cómo se hacen los registros contables. Tengo yo la sensación, y ahí corríjanme ustedes, y aprovecho de darle los buenos días a todos y a todas. Tengo la sensación de que cuando vemos temas más, no sé si llamarlo así, pero temas más genéricos de empresa, creo que eso sí se logra entender y se logra captar. A lo mejor la gran complejidad, Cristian, que pueda estar teniendo tiene que ver precisamente con el registro contable, cómo estos hechos económicos se van contabilizando y pese a que es una lógica matemática muy simple, ¿cierto? Tenemos que tener cuidado de cómo vamos haciendo el registro, cuál es el monto que vamos colocando en el dedo en el haber, no deja de tener también sus ciertas complejidades, diría yo. No sé si llamarlo así porque no, yo personalmente no lo veo como algo muy complejo, pero entiendo sí que tiene que estar muy claro esto de el tipo de cuenta, qué rubro pertenece, qué tipo de clasificación es, qué tratamiento le vamos a dar. Entonces, a lo mejor ese tipo de pregunta y respuesta, Cristian, es lo que a usted todavía le pueda estar ahí haciendo ruido. Este ejercicio era un poco más extenso que el primero que vimos a lo mejor, pero no es más difícil desde el punto de vista contable. Involucra más cosas, aparecieron nuevas cuentas, pero hasta donde vamos, creo yo, no debiera estar generándole tantos problemas. No sé qué opina el resto. A lo mejor hay alguien más que comparte el sentir de Cristian o hay alguien más que quizás Sí, también profe, yo tanto. opino lo mismo que Cristian, en el sentido de que quizá, claro, usted que ya lo tiene más interiorizado no se le hace tan complejo, pero por ejemplo yo nunca había realizado antes una hoja de trabajo y como claro, ya habíamos hecho algo del libro diario, no se me hizo tan complicada esa parte, pero el hecho ya de ir haciendo otras cosas nuevas con estos ejercicios que ya van tomando un poquito más de complejidad, se va, no sé, pues, el hecho de que haya un ayudante o algo así ayudaría a ir mecanizando un poco más esto, Mm, el pensar así, pues, de manera contable. mm. Puede ser, miren, estoy pensando en algo, se me está ocurriendo porque, a ver, en ingeniería voy a consultar con el director, ya les voy a preguntar si efectivamente alguien se postuló, porque no tengo certeza de eso. En el caso de que no se hubiese postulado a alguien, voy a ver con algún estudiante de mi carrera si les puede generar algún tipo de ayudantía, o ocupar algunas horitas, qué sé yo, y revisar a lo mejor más taller y más ejercicios prácticos o que él también, ¿cierto? Porque a veces pasa que cuando hay pares, compañeros que transmiten la materia, le dicen, mira, el ejercicio se hace así, a veces les entregan tips y les permite aprender o captar de manera más fácil la materia. Yo sé que por eso los ayudantes a veces son muy clave, pero voy a ver esa opción, insisto, lo voy a consultar con el director para corroborar efectivamente si hay o no ayudante en el curso, porque, repito, no tenemos los resultados todavía de las postulaciones, y en el caso de que no, voy a ver la posibilidad de que algún estudiante de mi carrera de manera voluntaria quiera generar algún tipo de ayudantía para ustedes. Así que voy a ver esa posibilidad, ya no perdemos nada ahí
con ver esa opción. Profe, o en caso de que no resulte, quizá usted también nos podría agregar algún tipo de ejercicio que sea similar en ese tipo de cosas. O sea, porque usted, claro, nos muestra un poco la clase que usted manda la tarea y cómo espera que la hagamos. Pero igual sería bueno tener alguna referencia, no de lo mismo que estamos haciendo, pero de otras cosas para poder tratar de pasar lo que podamos, o sea, de inferir cosas dependiendo de ese ejercicio. Solventar dudas de ahí. Ya, comprendo. En el fondo ejercitar más. Voy a generar más talleres, más ejercicio. Sí, sí, yo acojo eso, José. Voy a levantar más ejercicio. Aquí la idea no es tampoco que se vuelva algo mecánico. De hecho, el primer ejercicio que ustedes desarrollaron a mí me gustó mucho porque bueno, algunos se dieron cuenta que faltaba un dato, algunos solos llegaron también a ciertos resultados y eso obedecía a un análisis y fue algo que yo destaqué también, recuerdo, en esa clase. Pero teniendo ese cuidado de que no sean mecánicos porque, no sé, después si llega la prueba, por ejemplo, y dentro de la prueba yo les puse, no sé, en vez de computadores, como lo habíamos visto siempre a lo mejor en los ejercicios, y les cambio notebook, que esas cosas a ustedes no les vaya a generar conflicto, que se entienda igual que sigue siendo un activo y que como activo va a tener siempre el tratamiento. Yo creo que eso es lo que tenemos que ir reforzando, porque, claro, en este ejercicio nuevo, como les digo, aparecieron cuentas nuevas. Ahí a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿qué nombre le doy a esto? ¿Lo invento yo? ¿Tendrá un nombre particular? Y por eso le entregaba también de plantilla el plan de cuentas, que el plan de cuentas la verdad es que puede ser creado a la medida de la empresa, a la medida de ustedes, con las cuentas que ustedes estimen convenientes. Si revisamos algún estado financiero, por ejemplo, hay muchas partidas nuevas con nombres X que se permiten para efectos de registrar la contabilidad, pero las que yo les mandé son las bases, o sea, esas son las esenciales, las que va a ocupar toda empresa. Entonces, con esa ya podemos trabajar y podemos empezar a armar un balance sencillo, simple, insisto, con estos económicos a los que toda empresa o todo negocio se va a ver siempre afectado. Compras, ventas, el margen, el cálculo de IVA, eso es como la base. Así que yo creo que en ese sentido el ejercicio que vamos a ver ahora y que vamos a revisar y que creo también, y me adelanto aquí un poco, va a generar a lo mejor algunas diferencias con la forma como lo desarrollaron algunos, porque recuerdo que en la clase pasada, parece que fue Marcela, si corríjame si estoy equivocada, fue Marcela la que dijo, profe, el último asiento indica que se va a pagar toda la deuda. Efectivamente se iba a pagar toda la deuda, pero la deuda que había contraído o que había dejado el crédito, en este caso el cliente, y que correspondía al 50%. Si lo digo así, a lo mejor no se va a entender, entonces prefiero que revisemos el ejercicio y que vamos viendo registro a registro cómo lo fueron haciendo. La mayoría entiendo que lo envió. Tengo 10 trabajos en el LMS, inscritos oficialmente tengo 3 estudiantes, así que ahí voy a tener que cotejar cuál fue en definitiva el que me mandó, pero entiendo que los que están aquí, por los nombres que estoy visualizando, todos lo enviaron. De los que tengo conectados en este minuto, no hay nadie que no haya mandado el ejercicio, ¿verdad? Yo no lo envío, profe. ¿Qué, Mario? No le creo. Me está bromeando, Mario. No lo pudo hacer, no lo vio, no le dio el tiempo. ¿Qué le pasó? No me dio el tiempo y no alcancé, me dediqué a otras cosas. De hecho quedó más bonito, ahora tengo las cajas bien bonitas. Los asientos bien decorados. Ya, no lo envió entonces. Bueno, y hay un tema, lo va a tener que mandar igual, pero las notas de taller se van a ir acumulando. Ahora yo les dije, no se preocupen si hay un taller que no manda, no tienen un rojo, porque vamos a juntar hartas notas, así que la posibilidad de poder eliminar la nota más baja se va a generar. Bien, de los que tengo conectado y que hicieron el ejercicio, ¿hay algún voluntario que quiera explicarlo cómo lo fue desarrollando? Y lo vamos revisando entre todos. ¿Algún valiente o una valiente? La misma dinámica que lo hizo Nicolás. No sé si está presente Nicolás. Proyectó el Excel, ¿cierto? Fue explicando cómo hizo el registro, la lógica, por qué puso la cuenta al debe, por qué la puso al haber, cuándo aumentó, cuándo disminuyó, cómo llegó al resultado. Sin miedo, y
chiquillos, de verdad, no se asusten. Si esto fuera en una sala, yo les habría dicho ya, chiquillos, a la pizarra. Algún valiente a la pizarra. Entonces acá algún valiente que me despliegue el Excel y me empiece a explicar cómo lo hicieron. Son 8 a ver cuánto, son poquitos. Eran de 7 a 8 asientos contables, chiquillos. No es nada del otro mundo. Este ejercicio contable puede aumentar de verdad mucho. Así que, ya, algún valiente, José, Cristian. Yo sé que Cristian también lo hizo. La Isi, Enzo. Ya están demasiado cohibidos, por Ya, favor. profe, ya yo presento. Ya, José, súper. ¿Se ve? Todavía no, ahí me veo pegada. Está media chascona, me veo. Ya, lo veo muy, muy pequeñito. Ya, lo agrandamos. A ver, ¿dónde tengo abierto? Aquí está. Ya, la primera parte dice, se inician actividades el 1 de septiembre y con un aporte efectivo de 19 millones. Esto lo añadí en la primera parte, que le puse hito 0 porque sale sin número, y se disminuye en la cuenta caja. La cuenta caja aumenta por el debe, y la cuenta capital, que es de clase patrimonio, aumenta por el haber. Esa sería la primera parte que para inscribir esto. Durante el mes se realizan las siguientes operaciones. Con fecha José. 1 del 9 se paga arriendo por 130.000 pesos. Aquí José. se paga arriendo. Dígame, profesora. ¿Le parece si en el Excel vamos corrigiendo los detalles que yo le voy observando al tiro? Ya. Puede dejar esta plantilla de respaldo y copiar a otro Excel a lo mejor, y ese lo vamos modificando para que vamos viendo ahí cuáles son los cambios y Sí, los pues ahí detalles. le pongo guardar como y lo guardo en otro. Si no hay Perfecto. problema. Ya. Entonces, la primera observación, y lo voy a tomar de ejemplo, José, porque sé que esto lo pueden ir observando todos los demás compañeros. No se tiene que considerar en contabilidad los hitos, porque hito, claro, por definición se puede entender como un hecho, como un suceso, etc. Pero en contabilidad el lenguaje correcto es asiento contable. Entonces no es el hito 0, es el asiento contable 1. Ahora, llevando a otra definición Asiento más. contable 1. ¿Le puedo poner así con sigla o tiene que decir Sí. asiento contable? No, si usted lo comprende, sí, pero bajo su lógica decir, este es el asiento contable número 1, más conocido como el asiento también de apertura, porque es el inicial. Ya, Lo entonces voy a eso poner aquí arriba también para no... Asiento contable 1. Para asiento, no... Ya. ya, ese es ¿Ya? el primer asiento contable, la fecha, perfecto, y la glosa, si bien es cierto, está arriba. En el diario, cuando uno hace el diario como debiera ser en los libros, ¿cierto? Bajo esa gráfica, la glosa va abajo. ¿Abajo, No en esta parte? abajo debería ir. De hecho, la Ya. glosa debería estar donde usted tiene clasificadas las cuentas como una celda más. Y ahí va la explicación, porque esa es la glosa. Acá. La cuenta, claro, la glosa, y después viene una línea que separa el debe y el haber, que sería lo que tiene ahí. Cuenta, glosa, iría como por aquí. Como entre medio de esto, ¿o no? ¿En qué parte? Abajito, después dice caja capital, y después Ya. vendría otra celda más, y debajo de esas dos cuentas debiera quedar esta línea como glosa. Aporte en Entiendo. efectivo. Ya. Profe, Ya, disculpe, ¿continúo? ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Ahí yo lo tenía igual que el José. Entonces, por ejemplo, yo le puse ahí donde dice arriba de la fecha, le puse como el 1 y le puse como la descripción. Entonces, ese 1 iría bajito con la descripción. Pero ¿Cuál yo uno? aquí, según ¿Cuál entiendo. va a ser? O sea, es que no, como lo hice yo, porque por ejemplo le puse que era el asiento contable número 1, el cuadrito número 1. ¿Ya? Entonces ahí al ladito justo le puse la descripción. Entonces ese 1 ya lo tengo que sacar y no lo tengo que poner, o lo pongo abajito igual. Si Que quiere lo José vemos después como lo tiene, porque me falta la pizarra. Si uno coloca arriba asiento contable, ya por ser 1 se entiende que es el primer asiento contable.
Luego Ya. vienen las dos cuentas y la glosa debería quedar abajo, que es Ah, donde ya, la... ya. Por Voy a ejemplo, anotar José aquí que todavía no falta. la mueve. José Ya. debiera moverla abajo de las cuentas. Tengo Ya, que no, mover sí, todo y como tengo con Zoom, se me desorganizaría bastante. No Cuando lo importa, achique, pero tengámoslo al alcance, tengámoslo presente porque la glosa la verdad es un detalle, no debiera afectar el ejercicio. ¿Ya? ya. Continúo entonces con la otra parte. Sí. Ya. Aquí dice con fecha 1 del 9, paga arriendo por 130.000 pesos en efectivo. Entonces, paga arriendo por 130.000 pesos. Entonces la caja, que es un activo, disminuye por el haber. Y el arriendo, que es una pérdida, aumenta por el debe. Ujú. El siguiente dice, Pero, con fecha... ya, Dígame. tranquilo José, porque vamos a ir procesando los ejercicios. Ok. Otro detalle, cuando uno hace un asiento contable, siempre tenemos que partir por el registro que va al debe. Es ese orden, no me pregunten por qué es así. Tenemos que partir por hacer el registro al debe y el haber. Entonces, ¿cómo se los digo de otra forma para que se entienda más fácil? Estéticamente, por ejemplo, ese ejercicio, el asiento 2, no estaría bien hecho solo porque usted partió registrando al haber. Entonces, lo que tenemos que hacer es invertir. Mm, Por lo tanto, lo que aumenta, ¿cierto?, es mi arriendo y va a disminuir entonces mi caja. Y ahí lo tengo que dar ya, vuelta. ya, ya. Entiendo. ¿Continúo? Voy a ir Sí, dejando ahí anotadito y después lo cambio. ya. Ya, con fecha 1 del 9, abre cuenta corriente en Banco Chile por 10 millones de pesos y paga gastos notariales por 50.000. Ujú. Aquí, el hito 2. Ya. Entonces, abro la cuenta corriente, aumenta por el debe, que es la cuenta banco. La caja disminuye entonces en 10 millones por el haber. El gasto notarial que se paga, que es una pérdida, aumenta por el debe. Y aquí el banco nuevamente lo disminuye, lo hice así para ser ordenadito. Entonces aquí tendrían que ir los dos debe primero y después los dos haber. ¿O cómo? Claro. Lo que pasa es que ahí lo que yo sugiero es hacer un asiento contable, José, separado. Dejar como asiento contable número 3 la transacción del banco, se abre, ¿cierto?, el banco, y un asiento por separado, el registro del gasto notarial. Ah, ya. Es que yo lo hice así solamente para agruparlo por el ítem del ejercicio, para ir organizándome yo y ver lo que me iba faltando o lo que no. Pero entiendo que hay que separarlo entonces. Ya, exacto. Entonces ahí le va a quedar, y ahí no tendría que cambiar nada, porque si quisiera dejar todo el asiento junto, que no es lo que yo sugiero, efectivamente tendría que subir gasto notarial debajo de banco y dejar los 10 millones y los 50.000 al debe, y luego hacer el registro entonces al haber, si Ya, lo quiere dejar entiendo. junto. Si lo va a dejar separado, que es lo que yo sugiero, mejor otro asiento y así como está perfecto. Ya. Delito número 3 dice, con fecha 5 del 9 se compra un computador por 750.000 pesos neto. A Computina LTDA, factura, ya, se paga 25% en efectivo, 25% de cheque y el resto al crédito simple. Ujú. Ya, aquí lo que hice fue abrir la cuenta equipo, clase activo, aumenta por 750.000. El crédito fiscal, como que era el IVA, lo dividí en crédito y débito fiscal. Entonces esto como lo compro en el neto, aumenta por el debe, que va a ser el porcentaje del IVA. La cuenta caja, que es un activo, va a disminuir por el porcentaje que me decía en el ejercicio, que era como, no recuerdo cuánto era el porcentaje. 25 y el resto del Claro, 5. sí, ahí está. Y a la cuenta del crédito simple lo dejo como proveedor, que va a ser un activo y aumenta. Este es el Ya. 50%, 25. Perfecto. José, otro detallito. Dígame. En la cuenta crédito fiscal tiene que usarlo como perdón, crédito fiscal. Si no le agregamos el IVA, el crédito fiscal se puede entender como cualquier otro crédito fiscal. Entonces, cuando uno lo pasa al mayor, y supongamos que tenemos la cuenta IVA también clasificada dentro del plan de cuenta y aparece este crédito fiscal, va a tributar a dos cuentas distintas. Entonces, tenemos que colocarle el nombre que corresponda, IVA crédito fiscal o IVA débito fiscal. Ya, profe. ¿Y el resto está bien? El resto está bien. Ya. Entonces pasamos al 4. Se compran existencias por 5 millones de pesos a limitada.
neto según factura. Se paga 50% con cheque, 30% con una letra y el resto a crédito simple. Ya. José, volvamos un poquito atrás al Excel. Ya, ahí. No estábamos ok con ese asiento, porque ahora que me lee el otro, acá estamos comprando computadores para la empresa, ¿cierto? Esa parte de que ya si compro computadores, materiales de oficina, escritorio, todo eso es parte de mi activo, creo que todos lo entienden y lo comprenden así. Pero como es compra de computadores, cosas que yo voy a ocupar en la empresa, no es algo que yo voy a ocupar para producir mi producto. Por lo tanto, la cuenta proveedor no aplicaría en este ejercicio. Y no aplicaría porque hay que hacer esa distinción, y parece que la dije en la última clase, entre la cuenta proveedor y la cuenta acreedor. El proveedor va a ser este tercero, un personaje X, ¿cierto?, que me va a proveer de materias primas o de los insumos necesarios para que yo fabrique o elabore mi producto. Ese es mi proveedor. Por ejemplo, para PF un proveedor, o sea, no sé, a ver, para Coexca su proveedor sería el caballero que cría los chanchitos, ese es su proveedor. Pero si le está comprando computadores a Mac, Mac no pasa a ser su proveedor, Mac va a ser su acreedor, porque lo va a abastecer de computadores. Pero el que le vende los chanchitos es el que le permite producir el producto, por lo tanto ese es un proveedor. Acá, José, como estamos comprando computadores a Computil Limitada no sé cuánto, él pasa a ser un acreedor. Pero, No, profe, en este caso usted no especifica a qué se dedica la empresa, po, porque si es una empresa, por ejemplo, que se dedica a desarrollar software o cosas así, en este caso sí sería un proveedor, porque yo necesito el computador para ya, ese desarrollo, ¿o no? ya buen alcance, no aparece el giro. Claro. Es buen alcance, pero como más abajo decía que comprábamos existencia, ya, voy a tener que entregarle exactamente ahí más información y más detalle. Porque abajo, como aparece que se compra en existencia, se tiene que hacer esta diferencia entonces de qué es lo que corresponde a existencia, que Ya, se lo voy a entiende anotar como igual. prima insumo, claro, y lo que se entiende como compra de computador, de mueble, etcétera. Pero me parece muy buen alcance para efectos de hacer el ejercicio, porque efectivamente, si fuera una empresa que necesita los computadores, esa cuenta podría tener entonces tratamiento de proveedor. Ahora, insisto, esto matemáticamente y en el cálculo, el traspaso al mayor, por ejemplo, no les va a afectar, porque sigue siendo una cuenta de pasivo que está bien Claro. clasificada, no va a alterar eso. ¿Qué es lo que altera el análisis? El análisis contable o el análisis financiero. Entonces, me parece bien. Ya, José. Ya, alito número, lo voy a leer de nuevo porque sí. Ya, con fecha 7/9 se compran existencias por 5 millones de pesos neto. Según factura, se paga 50% con cheque, 30% con letras y el resto de crédito simple. Entonces, lo que yo hice fue aquí en existencias, era de clase activo, aumenta por 5 millones de pesos. Además, aumenta el IVA, aquí el IVA crédito fiscal. El IVA por el porcentaje de 19 y como pagaba por cheque, el activo del banco disminuye el porcentaje que se me había pedido. Las letras por pagar disminuyen el otro 30% y al crédito simple, que va a ser el mismo proveedor que yo lo había tomado aquí arriba, disminuye por el otro 20%. Aquí sí sería proveedor y aquí arriba acreedor, según lo que usted me dice. Exacto. Abajo sí es proveedor porque está comprando existencia. Y el concepto de existencia se va a entender entonces como comprar materia prima, insumos para elaborar el producto. Ahí sí. Yo no sabía eso. No, pero por eso lo vamos viendo con los ejercicios. Sí, yo sé que esto, en la medida también que se va desarrollando, también nos permite ir entregando más información, ir viendo detalles que sin duda son importantes para poder desarrollar el ejercicio. Así que, bien, vamos. Ya. El siguiente es venta de existencia, con fecha 15/9, venta de existencia PQS por 7.500.000 pesos, IVA incluido. Según factura número 1, se pagan 50% al crédito simple, 20% en efectivo y 30% con una letra. El costo de venta es 2.300.000. Ya, aquí lo que hice, creo que me faltó la parte de la existencia aquí. Ya, pero aquí en la existencia disminuye los 6.300.000. Ah, porque aquí le calculé el IVA. El IVA, Ya, entonces, lo que hice fue
calcular el IVA débito fiscal, porque aquí dice que lo incluyen en la venta, entonces mis existencias van a disminuir por lo que vendí menos el IVA. Exacto. Aquí estaba el IVA, que es un pasivo y aumenta. A la cuenta clientes, que lo iban a comprar por, a ver, 50% de crédito simple, ya, la cuenta de clientes es un activo y aumenta los 3.750.000. A la cuenta caja, que el 20% lo paga en efectivo, aumenta por 1,5 millones, y las letras por cobrar van a ser 2.250.000. Exacto. Ya, ahí el único detalle, José, es que vamos a tener que invertir el ejercicio nada más. O sea, me refiero a subir lo que está el texto y bajar. Ya. ¿Sí? Ya. Sí, entiendo. Voy a anotarlo. Debe. Partir Profe, siempre ¿puedo por preguntar algo? Marce. Y sí, disculpe que interrumpa. Lo que No, pasa es que ahí el José le puso existencia y yo la había puesto en venta. parece que Y se me lo había dicho también. ah, Voy a ocupar la cuenta venta. ya. Sí, yo prefiero que trabajen con existencia. Pero estaría bien de cualquiera de las dos Eh, formas, ¿o no? Lo que pasa es que cuando empecemos a trabajar con la cuenta venta, vamos a ver que también tiene otro tratamiento, pero no es que se nos vaya a descuadrar el balance, lo que pasa es que son cuentas que tienen que intervenir para un mayor análisis contable y financiero después, porque tiene que ver con esto que yo les decía, mientras más desagregado esté el ejercicio, mejor, porque nos entrega más información. Pero eso también involucra a lo mejor confundirlos más. Por ahora yo estoy entregando cuentas a partida y hechos económicos más simples y sencillos. Entonces, por eso prefiero que por ahora el tratamiento de cuando se hace una venta lo trabajen con la cuenta de existencia y que sea solo esa cuenta la que se vea afectada. Porque si no, después nos tenemos que dar otra vuelta para poder hacer otros asientos y ahí se tienen que ir haciendo asientos complementarios para que también nos cuadre. Entonces, de verdad creo que eso que a lo mejor la Marce por ahí puede tener más nociones de contabilidad, porque si trabajó con esa cuenta, yo creo que puede obedecer a eso. No sé si estoy equivocada, Marce, pero a lo mejor le es más fácil entender la contabilidad. Yo prefiero que en general, como para todo el curso, trabajemos con estas cuentas por ahora, para no confundirlo, se me quedó la mano, para no confundirlos más. Pero si trabajó con la cuenta venta y generó la cuadratura, no habría problema, Marce. Podemos revisar después cómo le quedó el ejercicio igual. No sé si respondí, Marce, No, sí, me quedó claro. ya. Ya, Ya, ¿continúo? vamos, José, entonces hay que invertir el ejercicio. Estamos. Ya. El número 6 dice: con fecha 30/9 los clientes pagan el 100% de su deuda en efectivo. Entonces la cuenta clientes, que era el activo que yo tenía aquí de 3.750.000, disminuye por el haber, y la cuenta caja, como me lo van a pagar en efectivo, aumenta por el mismo monto. Y está bien eso, ¿cierto? Esta parte. Espérenme, déjeme procesar. Los clientes pagan el 100% de su deuda. Ya, sí. O sea, hay que invertirlo, pero está bien. Ah, claro. Ya, y el último, que era el 7, dice: se pagan remuneraciones por 500.000 pesos. Aquí lo que hice fue crear la cuenta de remuneraciones, que era de clase pérdida. Aumenta esta pérdida por el debe 500.000 pesos, y el banco, porque se supone que la puedes sacar del banco, disminuye por los 500.000 pesos. Ya. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Ok. 3.500.000, ¿está bien? Ya. Y aquí entonces pasamos a las T contables. Que aquí está cada una de las cuentas con las operaciones que se hizo y el saldo que quedó. ¿Me puede mostrar el penúltimo asiento, José? El El penúltimo, penúltimo en asiento. el El diario. 6. Ya. ¿Sí? ¿Se ve o lo tengo que agrandar? Ahí. No, 3.750.000 clientes. Ya.
Sí, sí, es que me quedo dando vuelta, pero lo voy a aclarar después cuando veamos al mayor, ya. Ok. Y aquí está cada una de las cuentas con la pasado el limpio lo del libro diario, con cada uno de los saldos, y si calculamos el total de los saldos con los saldos acreedores y los saldos deudores, me da distinto, pero con el crédito fiscal y el débito fiscal me da igual, me cuadra. Ya. ¿Me voy a las cuentas? ¿Quiere verlas como por una o no es necesario? Sí, no, es que me quedo dando vuelta el ejercicio, pero aquí va a dar acuse solo cuando uno haga el traspaso al balance de 8 columnas. Lo que pasa es que le está dando vuelta el ejercicio de la venta y creo que la Marce sí tiene razón. Ah, eso puede significar muchas cosas porque a mí aquí me cuadra, pero en el otro no me cuadra. Ya. Yo creo que si ahí, no sé si la Marce quiere explicar a lo mejor de aquí en adelante, porque si de aquí en adelante no le cuadró a José, es por eso, es por lo que me está dando vuelta en la cabeza también y que tiene que ver con lo que mencionó la Marce, con la venta. Qué bueno, porque yo ahora tengo que ir al baño. Voy corriendo, me vuelvo. Tranquilo, Marce lo recuerda. Marce, ¿te parece? Marce, ¿está por ahí? Marce, dígame que está. O algún otro voluntario que parta con los mayores hacia el traspaso del balance 8 columnas. Marce, pues saque la cara por las mujeres, pues dígame que sí, que va a proyectar el... Es que, profe, me da mucha vergüenza, aparte que no soy muy buena explicando, entonces siento que me voy a confundir mucho. No, para nada, no pierdan Dale, miedo. Marce. Vamos, Marce, sí. Aparte que de hecho el alcance que me hizo está bien y me está dando vuelta en la cabeza y creo que por lo mismo no cuadró el ejercicio con José. Sí, lo que pasa es que a mí también me costaba mucho entender y vi varias veces sus clases y también pregunté a más personas como para que me introdujeran un poco porque también me pasó lo mismo que el Cristian, que me costaba mucho entender. Ya. Entonces vamos con los mayores porque efectivamente no me cuadra la cuenta de existencia. Ya, espérenme. Entonces ahí está la ganancia y vamos a tener que hacer el registro con la cuenta ventas. Así que proyécteme los mayores porque creo que está bien hecho. Por favor. ¿Ahí se está viendo o no? Ah, me había escrito no, gracias por el chat. Sí, Ya. lo que yo le decía era que, no sé si se ve bien. Ya, que le No, decía que, ¿dónde está? No sé si lo modifiqué. Acá, que le había puesto venta. Entonces me saltó la duda porque si yo le ponía existencia, como usted decía, y lo tenía el te José, muestra después esto. en la cuenta T, acá en la parte de existencia tampoco lo tenía, entonces me iba a dar algo diferente. Sí, no, y de esto movemos la cuenta de activo y estamos vendiendo los productos, debiera generarse ahí la utilidad por la venta. No es existencia, está bien. Está bien, Marce. Entonces, Caja le quedó con un saldo acreedor por 13 millones. Dele Sí, usted, explíquemelo usted. No, vamos soltándonos, ya, usted. Explíqueme ahí los saldos. ya bueno, aquí le puse en la caja, empecé a ver todo lo que estaba acá de la caja. Pues entonces acá como está en la caja el primero, que es el debe, lo puse ahí. Después vienen los 130.000, no, acá, los del haber, que son 130.000 pesos. Que Que fue los porque puse. pagamos el arriendo, ¿cierto? Sí, Por eso sí, sale. Ya, sí, plata, porque toda esa parte ya la explicó el José, entonces no sé si es necesario que la vuelva a No, explicar. aquí en los mayores la explicación, Marce, que debiera darse es, y de esa forma lo pueden decir, tras haber dado cierre, ¿cierto?, al libro mayor, que eso significa entonces que no hay más operaciones contables en esta empresa o en este ejercicio, se hace el traspaso entonces de las cuentas hacia los mayores. El mayor lo que nos tiene que entregar es el saldo final de cada partida, de cada cuenta. Ya, Entonces acá lo que podría decir Marce es, la caja nos quedó con un saldo acreedor y va a ser saldo acreedor, ¿cierto? Cuando el debe sea mayor al haber. Entonces eso quiere decir que tenemos, ¿cierto? Disponible en caja 13.896.000, ¿cierto? Y bajo esa lógica, de esa forma, Marce, se puede ir explicando entonces el resultado de cada mayor.
Banco, por ejemplo, ahí, ¿con qué tipo de saldo le quedó? Acá, por ejemplo, le iba en la... Bueno, aquí me quedó solamente los 10 millones y acá fue una suma, que fui sumando todo eso, me dio esto. Y luego aquí la resta, que aquí la puse, la resta de los dos, me dio el valor de aquí de 6.251.000. Ya, y ahí queda entonces un saldo deudor. ¿Por qué Deudor. el debe? Deudor. Porque el debe es mayor al haber. Y ¿Cuándo aquí nos va a lo quedar un saldo acreedor? Cuando el haber sea mayor al debe. Ya, ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, lo mismo que pasa en caja, como tenemos saldo deudor. Ahora, la lógica en una empresa, chiquillo, es que siempre en las cuentas de activo nos queda un saldo deudor. Cuando un pasivo queda, por decirlo de otra forma, como en negativo, eso es raro. Que un pasivo no esté quedando en negativo. Por ejemplo, si la caja no hubiese quedado con saldo acreedor de 13 millones, es porque nos están faltando 13 millones en la caja y eso es como una aberración contable. No puede suceder que un activo quede con saldo acreedor. Sería algo raro. Entonces, ahí como alerta al tiro, auditoría, revisión, ¿qué pasó aquí? Pero esa es como la lógica o el análisis que debiera hacerse entonces cuando uno revisa los saldos en los mayores. Vamos, Marce. Tenemos entonces capital. capital, que tenía solamente los 19 millones. Ujú. Pero si lo que le iba a preguntar, por ejemplo, aquí es necesario que yo le vaya poniendo, cuando queda saldo deudor, ponerle deudor o acreedor, o se deja así nomás y se entiende. Yo prefiero que coloquen al menos una sigla, pero que ustedes lo comprendan que es un saldo deudor. Por ejemplo, ahí puede dejar S.D y se entiende como saldo deudor. O si Ya, quieren escribirlo completo para mayor detalle, tampoco hay problema. Pero ahí, por ya, ejemplo, saldo deudor 13 millones. Saldo ya. deudor, perfecto. Acá quedan los 19 millones, Es un que saldo era acreedor. un saldo acreedor, y aquí es un saldo deudor, ¿sería o no? Sí, pero el arriendo era pérdida, aumentaba. Está bien, sí. Saldo deudor. Recuerden que las cuentas de pérdida tienen el mismo tratamiento de activo. También aumentan por el debe. Sí, y aquí luego viene la notaría, que eso le iba a preguntar también, acá en la notaría, ¿le puedo poner notaría o qué nombre tiene? ¿Tiene algún nombre específico? Sugiero gastos notariales. No sé si se los dejé así en el plan de cuenta, pero gastos notariales más que notaría. Gastos notariales. Y luego acá viene el computador, que aquí no sé si también queda como computador. Sí, vamos a dejarlo como esa simple cuenta, computador, pero puede ser considerado dentro del activo fijo, por ejemplo, de una empresa. Pero no Ya, podemos dejar ahí activo fijo, así que lo vamos a dejar como activo o como computador nada más. Después vamos a ver que cuando lleguemos al balance final financiero, no el de 8 columnas, ahí hay cuentas más específicas y vamos a englobar todos estos resultados. ujú, Gastos notariales, entonces, IVA crédito, ya. el computador. Luego acá IVA del crédito fiscal, que eso también yo le había puesto solamente IVA y claro, en la cuenta T me había dado complicado, entonces cuando le pregunté el día lunes, ahí lo dividí y me quedó más claro. Ah, ya, ya, súper. Sí, el IVA de crédito fiscal y el IVA del débito fiscal. Luego están las existencias, que aquí era donde también me saltaba la duda, porque si le agregábamos lo demás, aquí me iba a dar diferente. Sí, no, hay por eso no cuadra. No sé si habrá vuelto José del baño, pero que anote eso porque estoy segura que Sí, sí, fue. volví, estoy viéndolo y no consideraba eso. Ya, es por eso, José, parece, lo dijimos cuando usted se paró, pero efectivamente la cuenta a utilizar no era existencia, es la cuenta ventas, porque ahí se va a generar la ganancia entonces para esta empresa. Así que lo más seguro es que el balance no le haya cuadrado por eso. Luego está la letra por pagar, Ujú. los clientes, que aquí en el fondo habían dos, que era de 7 millones 50, o sea, 7 millones 750 y 7 millones 750, entonces quedaban iguales. Y aquí también me entró la duda si es que había que ponerle cero o se quedaba así nomás. Ahí es una cuenta saldada, no, Ah, no se coloca nada, cuenta saldada. vale. La letra por cobrar, que solamente habían de 2.250.000, porque acá estaba la por pagar y la por cobrar. Y luego Perfecto. viene el acreedor y el proveedor, que también me pasaba lo mismo que parece que el José dijo, que era que yo le tenía otros nombres y después tuve que volver Ya, a verle la clase para entender bien el tema del acreedor y el proveedor. ya.
Pero ahora, Marce, ¿lo comprende? ¿Comprende la diferencia entre un acreedor y un proveedor? Sí. Ya. Sí, pero también tuve que buscar harto porque también era un concepto que era nuevo, o sea, más que nada los conceptos que son nuevos porque no, yo no estaba tan acostumbrada. Ya. El tema de ventas, que queda en ese valor, el costo de venta y luego las remuneraciones. Perfecto. Y esa sería lo de la parte, lo de las cuentas T, que aquí también esto el nombre queda como cuentas T o otro nombre tiene. Son mayor. La Ah, cuenta T es como el concepto, el vocabulario más coloquial que usamos entre los contadores, por ejemplo. Ay, ¿cómo te quedó la T? Se entiende que la T también es un asiento contable por sí solo, pero la T como viene y data de cuando Lucas Pastroli se le ocurrió hacer ese registro para poder entender entonces que un hecho económico se cargaba y al mismo tiempo podía ser abonado y tenía que generarse la partida doble, nace el concepto de cuenta T, pero en el fondo estos son los mayores, ya. ya el libro mayor. Ya, y ahí Y, teniendo todos los saldos, nos vamos entonces al... sí, y aquí me guié por lo que usted estaba hablando en clases porque también me costó mucho entender esta parte, profe, y yo creo que aún todavía me queda duda y no sé si quiere explicarlo. Ah, yo creo que a todos nos quedan muchas dudas de aquí. Ya, lo que pasa es que en el balance de 8 columnas, y me quedo ahí con su ejercicio, Marce, lo primero que hacemos es traspasar entonces todas y cada una de las cuentas al balance. Entonces, partimos por traspasar las que son de activo, luego el orden obedece a las que son de pasivo, que eso está bien hecho ahí, y después van a venir las de utilidades y las de pérdida. Y finalmente hay que agregar la cuenta del aporte que hace el dueño, ¿cierto? Como aporte de capital. Esos chiquillos como primer paso. Entonces, traspasar todas las cuentas del mayor a este balance una a una. Luego, como todos los mayores tienen la lógica, ¿cierto?, de que hubo un abono y, o sea, se cargó al debe o se cargó al haber esta cuenta, uno lo que tiene que anotar ahí, cuál fue el débito de la cuenta y cuál fue el crédito. Entonces, si volvemos al mayor, nos vamos a dar cuenta que el débito, o sea, la sumatoria, ahí para que se vea ya, la sumatoria de todos los asientos, de todos los registros contables, les da 24 millones y algo. Ese saldo es el saldo entonces que se tiene que traspasar al balance como saldo deudor. Y por eso acá la MAR se coloca entonces 24.250.000 al debe. Pero ahí no termina el asiento. ¿Cuándo termina de hacerse el traspaso? Cuando yo además considero el crédito que está anotado al haber y que es la sumatoria de todos los registros que ustedes traspasaron uno a uno del mayor. ¿Ya? Entonces, si se fijan, es toda una secuencia lógica, latosa, de paso a paso, pero es la única forma ordenada entonces de hacer este traspaso. Si yo después digo, bueno, tengo al debe 24 millones y al crédito tengo 10 millones, ¿qué saldo es ese? Lo que anotamos recién también con la Marce. Va a ser un saldo deudor porque significa que el debe es mayor al haber. Dicho de otras palabras, que los débitos son mayores a los créditos. Esa resta va a ser entonces mi saldo, que es el mismo monto que aparece en el mayor. Por eso yo les decía que este balance es solamente el traspaso de lo que ya tienen hecho en el diario y de lo que lograron hacer en el mayor. Si ambos libros están bien hechos, el balance no les debería generar ninguna diferencia y ningún problema. Vuelvo a explicar a bancos. En banco entonces tenemos un solo registro al debe, por lo tanto el saldo deudor es de 10 millones, pero los créditos hay 1, 2, 3, hay 4 transacciones al haber. Esas 4 transacciones entonces se suman, me generan los 3.748.000 y es lo que yo traspaso entonces al balance como el crédito. ¿Ya? Entonces ahí la Marcia anota 10 millones al debe, los 3.748.000 como crédito. El saldo entonces va a ser nuevamente, al igual que la caja, un saldo deudor por 6.251.000. Hasta ahí. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe. Ya, súper. Clientes no tiene. ¿Por qué no tiene saldo? Porque ya habíamos visto en el mayor, ¿cierto? Que era una cuenta, perdón, que se neteó, que se cuadró, se pagó. Lo que en algún minuto los clientes nos debían, se pagó. Por lo tanto, no genera ningún saldo. Entonces, esa cuenta sí se tiene que registrar en el balance, porque es una cuenta más de mi empresa, pero no va a tener ningún saldo. Insisto, porque ya se neteó. Lo que en algún minuto nos debían, ya se pagó.
Las letras por cobrar es un activo que a la fecha no ha generado ningún crédito. Si no ha generado ningún crédito es porque no nos han pagado esas letras. Así de simple. Entonces, como activo, hay 2.250.000 que todavía nos deben. Por lo tanto, el saldo, como no hay nada que restarle, pasa completo a la columna entonces de saldo deudor. Luego vamos a tener el IVA crédito fiscal, ¿cierto? Que habíamos dicho que era una cuenta de activo. Y ese IVA crédito fiscal se mantiene en 1.092.000, ¿cierto? Porque en este ejercicio nos generamos más compras o ventas. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no tendremos más crédito? Se los pregunto. ¿Por qué creen ustedes que esta empresa no generó más crédito fiscal? Simple y... ¿Por qué no generó más ventas? No, al contrario. Oh. No, pues José. ¿No generó más compra o no? No generó más compra. No hubieron más compra. Entonces, si no hay compra, es imposible que la cuenta de crédito a mí me aumente. No tengo facturas para demostrar que estoy comprando X cosa, por lo tanto, el crédito no se me va a mover. Entonces, se mantiene en 1.092.000 porque tengo una sola compra que fue de los computadores. Saldo por defecto, el saldo entonces va a ser saldo deudor. La existencia, nosotros compramos, ¿cierto? 5 millones, pero en el mayor, ¿cierto? Tenemos este registro de los 2 millones 3 que generó el costo de existencia, y ahí el saldo entonces va a ser la resta del debe con el haber, o el debe con el crédito. Ahora, los computadores, seguimos las cuentas de activo, eso no hay que perderlo de vista. El computador aumentó, ¿cierto?, por 750.000 pesos, como no hubo una baja, nada, no hay ninguna aplicación de deterioro, de depreciación a estos computadores, nada, la cuenta se mantiene intacta. Por lo tanto, el saldo también se traspasa de la misma forma. Me llegan cosas. Ya, acreedores. De aquí en adelante, perdón, proveedores. De proveedores hasta, díganme ustedes qué cuenta voy a manejar entonces el pasivo. ¿Hasta qué cuenta voy a manejar el pasivo aquí en el balance? O la lógica de tratamiento ya de pasivo. De proveedores hasta... ¿Hasta qué cuenta, José, manejo el pasivo aquí? O cualquier otro que está ahí, chiquillo. Hasta el débito fiscal. ¿Por qué? Porque la otra es de patrimonio y la otra habíamos dicho que era de ingreso o pérdida o utilidad o pérdida. Entonces, desde proveedores, acreedores, letras por pagar, IVA, débito fiscal, vamos a manejar entonces los pasivos. Ahora, los pasivos, la lógica es que tengan saldo ya no deudor, como los activos. La lógica contable es que tengan un saldo acreedor. ¿Y por qué van a tener un saldo acreedor? Porque ustedes, como ya comprenden también, el pasivo siempre aumenta por el haber, a diferencia del activo que aumenta por el debe. Entonces tiene mucha lógica que acá los saldos ya no sean deudores. Los saldos debieran ser entonces acreedores. Y aquí todos los pasivos, no tenemos ningún pasivo donde se haya generado algún saldo, se haya hecho algún cargo o algún abono a la cuenta. Por lo tanto, el proveedor le debemos 1.190.000, a los acreedores les debemos 446 y todos estos saldos, chiquillos, vienen del mayor, insisto en eso. Letras por pagar, 1.007.000 y el IVA de débito fiscal, porque generamos también una sola venta, por eso tampoco hay movimiento acá, de 1.197.479. ¿Ya? Por defecto, entonces, Marce, si me mueve la columna al lado, el saldo, al ser un saldo, al estar cargado al crédito, entonces pasa a ser un saldo acreedor. ¿Se fijan? Ahora, el costo de venta también tiene un registro, ¿cierto? Si bien es cierto el costo de venta es pérdida, aumenta por el debe, por lo tanto su saldo también es saldo deudor, al igual que los gastos notariales, el arriendo y las remuneraciones. ¿Ya? Hasta ahí entonces generamos la suma. Tenemos entonces como débitos 50 millones, nos cuadran con nuestros créditos. Si vamos a la columna entonces de saldo deudor y saldo acreedor, nos tiene que dar la misma cuadratura también, nos tiene que dar el mismo saldo y efectivamente nos da 29 millones, ¿cierto? Pero ahora viene
Y aquí nos olvidamos del mayor porque ya tenemos el registro del saldo en el balance. Entonces, como yo ya sé que el saldo de la cuenta de caja es un saldo deudor de 13 millones, ¿a qué rubro pertenece? Y aquí ya cuando digo rubro, hay que seguir la misma lógica, chiquillos, del diario, no descuiden eso. Esta cuenta es activo, pasivo, pérdida o ganancia. Es vital que lo clasifiquen bien para que esto también nos vuelva a cuadrar, porque si ustedes colocan acá que la caja es una pérdida, que la caja es un pasivo, se nos desordena todo. Entonces, hay que tener clarito, y por eso acá también se pide siempre que el traspaso se haga en ese orden. Activos primero, cuentas de activo, luego que vengan las cuentas de pasivo, y luego que vengan las de resultado. ¿Ya? Para que también sea como todo ordenado. Entonces, si yo sé que caja es activo, ¿dónde lo clasifico? En el activo. Si yo sé que IVA, crédito fiscal, es un activo, ¿dónde traspaso el saldo? Al activo. Si yo sé que las ventas son, ¿qué cosa? ¿Una pérdida o una utilidad? Las ventas son... ¿Qué son las ventas? Las ventas son ganancia, utilidad. Exacto. Si la empresa vende, le va bien. Entonces, cuenta ventas a ganancia y luego, como pérdida, yo voy a registrar todo lo que signifique salida de dinero, ya sea costos o gastos, que fue lo último que vimos en el PPT de la semana pasada. Todo lo que esté dentro del concepto de gasto o costo, que también ahí hay una leve diferencia, porque el gasto puede ser el gasto administrativo, el gasto que gasté en la fotocopia, en las impresiones que hice de los flyers para hacer marketing en mi empresa, etc. Eso es parte del gasto, es lo que yo necesito, ¿cierto? Valga la redundancia, gastar para que mi negocio siga funcionando, pero de manera general, como macro, en todas las áreas. Pero para producir, yo solamente me enfoco al costo. ¿Cuánto me cuesta? Vuelvo, no sé, a la empresa allá, Coexca. ¿Cuánto me cuesta el chanchito para poder producir entonces esta tira de costilla que vendo en Campo Noble? Eso tiene que ver con el proceso productivo, por lo tanto, todo lo asociado a la crianza del chanchito, al transporte del chanchito, a lo que hacen con él en el matadero, desde que lo descuartizan, cómo lo procesan, control de calidad, todo el proceso completo es atribuible al costo. También hago esa aclaración porque podrían aparecer de repente algunos de estos económicos donde ustedes van a decir, ¿y esto tributará al costo o al gasto? Si estoy hablando de impresiones, de redma, compra de lápices, la secretaria necesita corchetera, la secretaria necesita, no sé, el POSIT, cualquier cosa, todo eso es parte del gasto para que el negocio completo funcione. Pero para el proceso productivo específico, entonces hablo de costo, ¿ya? Gastos, ya, arriendo entonces, si se fijan, también es pérdida. Y las remuneraciones, y aquí faltan las remuneraciones, Marce, ¿o no? ¿O estaban No, listas? están hacia arriba. Según lo que estaba viendo, yo también me estaba fijando en lo mismo. Y están esas cuentas en pérdida y ganancia, desfasado una hacia arriba, pero suman lo mismo, entonces sí cuadra bien. Ya. Ay, ahí me perdí. No. Por ¿Qué ejemplo, cosa? en donde dice costo de venta, está una hacia arriba, en donde dice pérdida. Los 2.300.000 están uno hacia arriba, ¿me entiendes? Una Ah, la columna hacia celda, arriba. ya, se Eso, corrió, eso es. ya. Ah, entonces ahí tiene que cambiarme las celdas, Marce. Soy súper cuadrada. Me cambian las celdas porque, claro, si uno es literal y va a remuneraciones, pareciera que no hay saldo. Y Ya, eso tiene que ver, porque aquí yo podría decir, oh, esta empresa paga un arriendo de 500.000 pesos, pero no está pagando los 500.000 pesos, entonces igual hay que tener, pero efectivamente la suma cuadra. sí. Entonces, si vemos Eh, pérdida menos ganancia, porque aquí ya cuando uno hace el traspaso al rubro, no nos van a cuadrar por los activos y los pasivos, no nos van a cuadrar si hay una diferencia aquí dando vuelta, y esa diferencia se tiene que generar por el resultado entonces de mi pérdida y de mi ganancia. En este escenario, la empresa tiene un resultado positivo, ¿cierto? Porque su ganancia es mayor a lo que generó como pérdida. Entonces, la resta de mi ganancia menos la pérdida que generé me permite tener entonces un resultado del ejercicio positivo de 3.322.000. Esa utilidad es la que yo tengo que traspasar entonces como saldo al pasivo para que el pasivo me cuadre con el activo. Si aquí, por ejemplo, a ustedes les hubiese dado una utilidad de 2.323.000 y pasan los 2 millones al pasivo,
no les va a cuadrar tampoco con el activo. Entonces, esta diferencia que se genera entre la utilidad y la pérdida, sí o sí tiene que ser perfecta y exacta con la diferencia que tengo en el pasivo para que me cuadre con el activo. Me tiene que cuadrar siempre, activo pasivo es igual a pérdida y ganancia. Recuerden que la ecuación contable lo dice así, activo es igual pasivo más patrimonio. Y todo esto que está aquí abajo termina siendo finalmente parte del patrimonio de la empresa. Entonces, por eso se genera esta diferencia y aquí a lo mejor ustedes tienen que haber dicho, pero ¿por qué tomo este saldo y lo traspaso acá? ¿Pero cómo? Aquí estoy. Ya, es por eso, chiquillos. Es porque entonces la pérdida o la ganancia, ahora también es al revés, si esto hubiese generado una pérdida, ese saldo tendría que haber sido traspasado entonces a la sumatoria del activo, porque significa entonces que hay un resultado negativo en el ejercicio y ahí tendría entonces que haber generado la cuadratura aquí en el balance. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguien le dio otra cosa y le cuadró igual, quizás? ¿Sí? Sí, eso último. No, pero mi consulta va por cuando una cuenta está saldada, ¿en dónde se anota activo, pasivo, patrimonio, pérdida, ganancia? El ejercicio indica que no llevas, usted se refiere, por ejemplo, a la cuenta de cliente. Es que tengo una cuenta saldada que es letras por cobrar, porque en algún momento me pagaron todo lo que me debían. Ah, que usted hizo un asiento más. ¿Y el balance le cuadró? Sí, o sea, Ya. me cuadró cuando quité esas letras por cobrar, porque como estaba saldado no sabían dónde ponerle y la quité y ahí me cuadró todo. Ya. Lo que pasa es que, y por eso yo me acordaba, porque esa fue una consulta que no me acuerdo si fue la Marcela que me la hizo o fue otra compañera, la Isidora, parece, no sé, que me dijo, el último ejercicio, profe, dice que el cliente paga todo. Entonces, lo que realmente estaba pagando el cliente obedecía solamente al concepto de cliente, que eran los 3,7 millones. Pero si se hacía el registro contable de que también se pagaban las letras por cobrar, si usted generó el asiento y generó la partida doble y lo traspasó al mayor, si esa cuenta está saldada, Cristian, no se traspasa el balance. Y cuando digo balance, no debería ir clasificado ni en activo, ni en pasivo, ni en pérdida, ni en ganancia. En ese caso, Cristian, a usted lo que le tiene que haber pasado es que con letras por cobrar le pasó exactamente lo mismo que con la cuenta clientes, porque se saldó. Sí, Si es que quiere, no tengo letra cuenta cliente, pero saldó todo. Entonces, como que y tampoco mágicamente tiene se que... arregló todo el ejercicio que tenía. ¿Ah? ¿Y por qué no me proyecta el balance para ver cómo le... Gracias, No, Marce. no, porque está todo feo. Profe, Pero lo tuve que sacar y se me quedó pegado por el internet. ya, no, muchas gracias, porque llegamos justo al final. Eh, Cristian, no sé si lo quiere proyectar o si quiere que después lo revisemos solo y vamos viendo el detalle. Que yo creo que sirve a lo mejor como lo hizo usted, porque quizás más de algún compañero también terminó haciendo esa operatoria y consideró que la venta se pagó completa. Veamos. Dicen que se vive una pura vez. Vale, estoy transmitiendo aquí. Ahí sí. ¿Qué le muestro? Los acentos, los mayores, la hoja de trabajo. Acá apartamos invertido. Muéstreme el Ya, la hoja balance. de trabajo. Aquí está el balance. ¿Se ve? ¿Tengo que emplearlo? No sé. Ya, sí. El balance, déjeme ver los saldos 12. Le fueron dando, usted fue revisando porque la caja, por ejemplo, me acuerdo que quedaba con 13 millones. Creo que Sí, sí. Ya, sí, ¿por qué ese 12? Por el pago. por el pago. O sea, Ah, por algunos pagos que se fueron haciendo. No me acuerdo cuál, pero el ahí último, está. el 25% del pago, porque se... No, pero ¿No? Pues, no, ¿qué decía? No, no fue por eso. El último ejercicio decía que se pagaba con letra. No, ya, entonces cuando pasa eso, la única forma de revisar el detalle del saldo que le está dando usted es yendo al mayor. Muéstrame el mayor de su caja. mira, ahí está el Por- mayor de la caja. Ya, los 19 millones del aporte, los 130 que eran del arriendo, ¿y de dónde salió ese 1,5 millones? Ese millón y medio sale de caja. Que no me acuerdo de toda la...
1,500,000 aquí, de la venta de existencia. Ya. Pago del 20% en efectivo. Y después tiene los 19, los 130, el 1,500,000, los 10 millones. Que se Parece que depositan son en el esos, banco. sí, y después vienen los 2,250,000. Sí. Y Pero aquí eso, yo le pagué 50 en efectivo al notario. ¿cuánto le pagó? Pero no pagó en efectivo al notario. Al notario se le pagaba con cheque. ¿En serio? En serio. No salía especificado, lo que pasa es que en ese ítem aparecía que se hacía algo, no me acuerdo que se hacía en el banco, y además se le pagaba al notario, pero no salía especificado cómo se le pagaba. Ya, a ver, dice con Claro, dice fecha, abre pago. cuenta corriente en Banco Chile, 10 millones, y paga gastos notariales por 50,000. Ah, Sí. claro, ya. Se deduce que con banco, pero usted lo pagó con efectivo. Usted tiene plata. Eso sí. Ya, entonces eso ahí ya genera una diferencia, pero ya lo pagó con caja, al balance no debería afectar. Entonces esos 50,000 son los que generan la diferencia con los 13 millones. Ahora, tiene 2,250,000. El saldo parece que era otro. No eran 2 millones, eran 3,700,000 no ingresaban por el pago en efectivo, el 50% de las ventas. ¿Por qué colocó ahí Cristian? El pago de las ventas. En el mayor tiene 2 millones y algo. No sé dónde sacó esos 2,250,000. 2,250,000. Lo tiene ahí. Ah, sí. No sé si se acuerda que yo a usted le hice una consulta ayer. ¿Ya? Le dije que le pregunté por esto, el 50% del crédito simple, el 20% en efectivo y el 30% en letra. Ujú. Le pregunté si es que el 50% iba al banco o me lo quedaban debiendo. Usted me dijo que me quedaban debiendo, pero como no lo entendí en el momento, lo metí al banco. Así que por eso es Ya, que no me cuadra. Claro, por ya. el 20% Ahí en está. efectivo de la caja, miento. Aquí pagan el 100% de su deuda en efectivo, que en este caso era lo que me debían, era el 30%, que eran las letras por cobrar. Entonces Claro, pues metió los como me tres pagan esa millones deuda, siete al banco. Ya, hay un tema de uso de cuentas, pero los montos en el fondo le va a permitir también la cuadratura porque están reflejados. No están en la cuenta que corresponde, pero están reflejados y están bien clasificados. Pero no pertenece a esa cuenta, porque ahí el saldo no debiera ser en caja los 2,250,000, sino que debieran ser entonces los 3,700,000. no, que esto es Ahora, de, claro, ustedes me pueden decir, ¿qué es más importante, que cuadre o que no cuadre? No, el tema no es que cuadre a la fuerza, el tema siempre es en contabilidad reflejar el hecho económico como fue. Entonces, si yo digo que esa plata está en caja, es porque tienen que haber 3,700,000 en caja. Recuerden que después de esto viene la toma de decisiones y el gerente revisa los balances, entonces si le falta 1,000,000 en la caja o le falta más plata, supongamos ahí que no se hubiesen sido cifras más elevadas, es una información relevante y no menor para tomar decisiones si gasto entonces lo que tengo en el banco o gasto lo que tengo ahora en la caja ya. Entonces, desde ese punto de vista es importante, Cristian, hacer bien el ejercicio, porque insisto, podrían decir ustedes, pero profe, a Cristian le cuadró el balance, pero bajo esta operatoria y el análisis que estamos haciendo ahora, hay que hacer ese cambio, Cristian, porque ya. el saldo correcto en este ejercicio debiera ser entonces los 13 millones y algo que dio en caja. Pero aquí ya encontramos qué fue lo que pasó, por qué a usted le dio esa diferencia. Volvamos al balance. Vamos al balance. Ya, entonces ahora que sabemos que no puede dar en caja los 12 millones, hay que hacer el ajuste. Cuando en contabilidad se hacen estos ajustes y ustedes dicen, oh, hay un error en este asiento, hablamos entonces de ajustes de asiento contable. Porque pasa, o sea, basta con que alguien dé vuelta un número y se va a dar vuelta, entonces tienen que hacerse los ajustes. Cristian va a tener esa tarea ahora, pues, de hacer los ajustes contables. Ya, bajo esa lógica, ya, caja acreedor, bueno, esto es lo que también va a tener que ordenarse. Se fijan que aquí los saldos, esto parece como que, pareciera ser como que es más enredado y más complejo cuando uno ve las cifras, a diferencia de cuando uno va clasificando desde el activo, pasivo y luego las cuentas de patrimonio, tienen todo un orden, parece que no aparecen tantos números como en tantas celdas. Pasa por eso, porque por ejemplo acá Cristian reflejó una cuenta acreedor después de una cuenta de pasivo. Aquí los saldos se van a ir dando vuelta.
Entonces yo ahí también, Cristian, el mismo alcance, que no lo hago yo en realidad, esto es por norma, clasificar bajo ese orden, ¿ya? Así que ahí también le va a tocar invertir las cuentas. Tenemos entonces en existencia, que está bien. Tiene que haber entonces la diferencia en la cuenta banco. ¿Dónde tiene banco aquí? Mira, el banco lo tiene por abajo, ya. Sí. El banco también le va a generar una diferencia. Ahora, volvamos a la cuenta que tenía, porque usted me dijo, saqué las letras por pagar, saqué los 2 millones y algo, y me cuadró la cosa. Ah, Si en el mayor era te aquí. generó... Era aquí mismo, porque aquí yo había metido en el activo las letras por pagar. Ya. Porque en algún lado por acá decía que eran letras por pagar, era activo. No me acuerdo dónde lo puse, pero yo le creí. Pasivo. Ya, lo había metido en pasivo y no me estaba dando. Entonces, como esta cuenta después se dijo que estaba saldada, yo borré de aquí El saldo. el saldo y me cuadró todo. Sí. Literalmente, cuadró todo. Sí, eso es la magia de la contabilidad. Es que efectivamente le iba a cuadrar porque como es una cuenta que estaba saldada, que usted asumió que las letras por pagar, la empresa sí las pagó, pero ojo que en el ejercicio en ninguna parte dice que la empresa paga las letras. Perdón, eran letras por cobrar. Cobrar, No, en que este me caso, pagaron todo. claro, el cliente no me pagaba, no me pagó esa letra. Pero como usted asimiló que sí se pagó, claro, se genera el asiento contable, se lleva el registro, entonces no se tiene que traspasar nada acá, porque está saldada, que, insisto, fue lo mismo que pasó con la otra cuenta de, ¿cuál fue la otra, chiquillo? Ayúdenme, la que también estaba saldada. Clientes. Clientes, como también estaba saldada, obviamente no tenemos que colocar nada desde las columnas del balance en adelante, ni en resultado, ni en activo, ni en pasivo. Entonces, por eso le cuadro, Cristian. Ahora, acá a usted le da también una utilidad de 3.095.000 y no me acuerdo cuánto fue la utilidad que le dio a la Marce. 3.095.000 a... Tiene que haber una leve diferencia entre un ejercicio y otro. Tiene por las letras, ¿cuánto eran las letras? 2 millones, 2, el efectivo. No sé, una diferencia de 300.000 pesos, me parecerá algo así. ¿Quedó utilidad? Sí, a Cristian también le quedó una utilidad, pero si vemos que por el registro contable y como hizo, por ejemplo, el balance de la Marce, se genera una utilidad de 300, no me acuerdo cuánto, fue 300 y 330.000 y algo, no sé si está por ahí la Marce, me da la cifra. Ya, pero si se generó una diferencia de 300.000 pesos, esos 300.000 pesos en una gran empresa pueden ser 300.000 millones de pesos y de dólares, puede ser mucha plata, entonces finalmente hay que ver ahí el impacto en la materialidad que pueda tener la diferencia, o sea, no basta con decir que es importante llegar a un resultado positivo, sino que llegar al resultado exacto. Ya, aquí la diferencia, insisto, puede ser muy poco significativa, finalmente su utilidad igual, pero esta empresa en estricto rigor ganó más plata, entonces eso sí se tiene que reflejar acá en la utilidad. Eso, Cristian, no sé si ahí queda un poquito más claro el ejercicio. No, pero Me va a supongo que en dejar, el futuro lo yo entenderé. voy a estar como el día, voy a andar nublada, no voy a poder trabajar bien porque si me dice que no entiende me frustra como profe igual. No, pero con práctica todo va a salir. Ya, miren, yo voy a, de verdad que lo voy a tener muy presente, de hecho en un ratito más salgo a Curicó, así que voy a ver el tema del ayudante, voy a consultar con alguno de mis chiquillos a ver si por ahí se genera alguna ayudantía, un repaso para volver a reforzar a lo mejor esta primera materia o instalar de una forma distinta quizás también los conceptos y que a ustedes se les haga más fácil llevar el tratamiento de la contabilidad, ¿ya? Para los que se les está volviendo un dolor de cabeza, que no es mi intención, para nada. Yo les dije, no quiero que esto se vuelva un ramo tortuoso en ningún caso. Así que eso, pues chiquillos, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Yo los libero para que aprovechen también en este ratito que queda de la clase de avanzar en el trabajo. ¿Les di plazo hasta el lunes o el miércoles? Hasta el miércoles. Ah, ya. Ya, estaba pensando en el lunes. Dijo que iba a dar el trabajo, que iba a ser que como para el semestre. Sí, pero lo tengo que reestructurar, Marce, porque se lo mostré a un Vale. profe, sí. Se lo mostré a un profe de la disciplina de ustedes y por ahí me estuvo dando algunas ideas también para aterrizarlo más al contexto de ustedes.
porque si no me iba a quedar muy contable también, muy de auditores. Entonces la idea era, me entregó algunos tópicos que los encontré bastante interesantes para que ustedes también lo puedan aplicar. Y así no se escapa tanto también de la disciplina de ustedes. Ya, así que estoy teniendo ese cuidado, chicas, de verdad que estoy dándole esta vuelta. Es primera vez que le hago clase también a los ingenieros, así que no deja de ser también un desafío para mí. Así que eso, no se agobien tampoco por ese trabajo porque van a tener los plazos suficientes y obviamente todo mi apoyo también y el seguimiento para que puedan hacer un buen trabajo. Desde ya sí les adelanto que van a tener que trabajar con una empresa. Entonces yo sé que ya han pasado por algunos módulos donde tuvieron que pensar en una idea de negocio, no sé si con la mirada de emprendimiento, no lo tengo muy claro ahí, pero sé que ya han trabajado con una empresa y que al menos tienen una idea. Entonces, este trabajo lo que se va a pedir es precisamente eso, tomar esta empresa, pero vamos a ir incorporando entonces algunos elementos de contabilidad y finanza y también de ustedes como de tópico ahí de ingenieros, aplicarle aquí al negocio. Así que eso, pues chiquillos, no les voy a cargar más. Entonces, próximo miércoles, la entrega del otro trabajo. Van a haber pequeñas presentaciones de manera aleatoria también, como siempre los días miércoles, que alguien exponga, presente la empresa, algunas preguntas, ¿cierto? Ahí generamos dinámica de presentación y defensa. Así que si alguien quiere presentar una lámina, un pequeño PPT para graficar también lo que hizo en el informe, es una buena idea. Yo no voy a evaluar el PPT, voy a evaluar solo el informe, pero el PPT no deja de ser un apoyo para que ustedes lo presenten, así que sí, lo pueden elaborar ahí y quedan libres de usar el formato que quieran. Si quieren ocupar PPT o alguna otra forma que ustedes conozcan más innovadora también de presentar, quizás no hay problema con eso. Así que eso por mi parte, chiquillos. No sé si tienen más inquietudes, consultas. No, ¿No? profe, por mi parte nada. Que le vaya Ya, bien pues, en Curicó nomás. muchas gracias. Sí, primera vez que salgo ya de la casa y me voy como lejos desde que estoy en cuarentena. No había ido a Curicó desde marzo. Así Profe, que vamos abríguese, hace frío. Sí, parece que sí. Sí estaba viendo si el día está como No, raro. acá en Curicó estaba garugando. Usted está en Curicó, ¿verdad? Que es de allá. Curicó. Ya, entonces lo voy a tener presente. Gracias por el dato, Marce. Eso, pues, chiquillos, que tengan buen término de semana. Ahí estamos en contacto. Me escriben cualquier cosa, duda que tengan. Me hablan también por el chat, no tengo problema. Así que eso, cuídense mucho y nos vemos el lunes si Dios quiere. Chao, Chau, chao. chau. Ya, Chao, Nico. profe. Chao, José. Chao a todos. Chao, profe. Chao, Tobías. Cuídese. Mario, mande su trabajo. Sí, profe, lo estoy Ya. terminando. Ok. Quedé medio enredado en algunas cosas, pero Pero con la clase de hoy quizás se iluminó más todavía, ¿o no? sí. Súper. Ya, Mario, cuídese, que esté muy bien. Ya, profe. Chao, Chao. chao.